Julián Álvarez podría estar más cerca del Real Madrid de lo que muchos imaginan. Y si los rumores que están circulando terminan siendo ciertos, estaríamos hablando de una de las operaciones más impactantes de los últimos años en el fútbol español. Soy Nilsson y hoy vamos a analizar una información que está provocando un enorme debate entre los madridistas porque no estamos hablando únicamente de un gran delantero. Estamos hablando de un futbolista que podría encajar de manera extraordinaria en el nuevo proyecto de José Mourinho, un jugador que según distintas versiones habría transmitido a personas de su entorno que solo contemplaría abandonar el Atlético de Madrid para jugar en el Real Madrid. Y si esto termina ocurriendo, las consecuencias podrían ser gigantescas. Quédate hasta el final porque vamos a analizar su posible encaje en el equipo, la reacción que podría provocar en Argentina, el papel que estaría desempeñando Lionel Messi en toda esta historia y porque creo que Florentino Pérez debe estudiar seriamente esta operación, aunque existe un problema enorme que podría convertir el fichaje en una auténtica locura financiera. Porque una cosa es querer a Julián Álvarez. Y otra muy distinta es pagar lo que pide el Atlético de Madrid. Pero antes de hablar del dinero, hay algo mucho más importante. El fútbol. Y cuando hablamos de fútbol, sinceramente creo que estamos ante uno de los delanteros que mejor encajaría en el Real Madrid actual. Porque cuando Mourinho llegó al club lo hizo con una misión muy clara. Devolver al Real Madrid al lugar que considera natural. Volver a dominar España. Volver a competir por la Champions League. Volver a construir un equipo capaz de ganar los partidos importantes. Y para conseguirlo necesita algo que el equipo ha echado de menos durante demasiado tiempo. Equilibrio. Compromiso colectivo. Intensidad competitiva. Y precisamente ahí es donde Julián Álvarez marca diferencias. Porque cuando observamos a los grandes delanteros del fútbol mundial encontramos perfiles muy diferentes. Existen delanteros que viven exclusivamente para marcar goles. Existen delanteros que esperan dentro del área. Existen delanteros que participan poco en la construcción. Y después existe una categoría muy especial. La de los atacantes que hacen jugar mejor a todo el equipo. Y para mí Julián pertenece a esa categoría. Porque no es solamente un goleador. Es mucho más que eso. Presiona. Corre. Defiende. Genera espacios. Interpreta el juego. Ayuda a los centrocampistas. Compite cada balón como si fuera el último. Y eso es exactamente lo que Mourinho suele exigir a sus delanteros. Si observamos la carrera del técnico portugués encontramos un patrón muy claro. Nunca se enamoró únicamente de los goles. Siempre valoró otras cosas. Didier Drogba marcaba goles. Sí. Pero también era un guerrero. Diego Milito marcaba goles. Sí. Pero también trabajaba para el equipo. Incluso Karim Benzema durante la etapa de Mourinho ofrecía mucho más que cifras goleadoras. Y cuando veo jugar a Julián Álvarez encuentro elementos que recuerdan precisamente a ese tipo de futbolista. Porque es uno de esos jugadores que elevan el rendimiento colectivo. Uno de esos delanteros que hacen mejores a los compañeros. Y eso tiene un valor enorme. Especialmente en un Real Madrid que necesita recuperar ciertas estructuras competitivas. Ahora imaginemos por un momento cómo podría ser su encaje. Imaginemos un equipo donde Vinicius continúa atacando desde la banda. Donde Jude Bellingham sigue llegando desde segunda línea. Donde los extremos disfrutan de más espacios. Donde los centrocampistas encuentran más líneas de pase. Ahí es donde Julián puede convertirse en una pieza fundamental. Porque su movilidad genera problemas constantes para las defensas rivales. Nunca está quieto. Nunca deja de ofrecer soluciones. Nunca deja de atacar espacios. Y eso provoca que los compañeros encuentren más libertad. Algo que Mourinho seguramente valora muchísimo. Además existe otro aspecto que me parece fundamental. Su mentalidad. Porque estamos hablando de un campeón del mundo. Un futbolista acostumbrado a competir bajo presión. Un jugador que ya ha demostrado personalidad en escenarios gigantescos. Y eso es algo que no puede comprarse. No puede enseñarse. No puede desarrollarse fácilmente. O se tiene o no se tiene. Y Julián ha demostrado tenerlo. Por eso entiendo perfectamente que su nombre empiece a aparecer alrededor del Real Madrid. Porque reúne muchas de las características que necesita el proyecto. Juventud. Experiencia. Capacidad competitiva. Versatilidad. Compromiso. Y hambre de títulos. Ahora bien, existe algo que hace todavía más interesante toda esta historia. La supuesta voluntad del jugador. Porque si las versiones que están apareciendo en diferentes medios son correctas, Julián no estaría interesado en cualquier proyecto. No estaría buscando simplemente una salida. No estaría desesperado por abandonar el Atlético. Todo lo contrario.
Las informaciones apuntan a que solo contemplaría un movimiento muy concreto: el Real Madrid. Y aquí es donde la situación adquiere una dimensión completamente diferente. Porque una cosa es que un club quiera fichar a un jugador. Y otra muy distinta es que el propio jugador tenga una preferencia tan marcada. Especialmente cuando hablamos de una rivalidad tan intensa como la existente entre Atlético y Real Madrid. Porque no estamos hablando de cambiar de país. No estamos hablando de cambiar de campeonato. Estamos hablando de cruzar una frontera que para muchos aficionados rojiblancos sería prácticamente imperdonable. Y precisamente por eso la noticia está generando tanto ruido. Porque si finalmente se confirmara una predisposición favorable del jugador hacia el Real Madrid, la presión mediática sería enorme. La presión sobre el Atlético sería enorme. La presión sobre todas las partes sería enorme. Y mientras tanto aparecen otros actores en la historia. Porque también han surgido rumores sobre el interés de otros gigantes europeos. Clubes con capacidad económica. Clubes con prestigio internacional. Clubes capaces de ofrecer proyectos muy atractivos. Sin embargo, según algunas versiones, Julián habría mostrado poco entusiasmo hacia otras posibilidades. Y eso es algo que inevitablemente llama la atención. Especialmente cuando se menciona al Barcelona. Especialmente cuando se menciona al Paris Saint-Germain. Especialmente cuando se habla de proyectos que sobre el papel podrían resultar muy seductores para cualquier futbolista. Pero si existe una realidad que nadie puede ignorar es que el Real Madrid sigue teniendo una capacidad de atracción única. Porque los jugadores saben que vestir esta camiseta significa entrar en otra dimensión. Significa competir por todo. Significa jugar bajo la máxima exigencia. Significa formar parte de la institución más ganadora de la historia del fútbol. Y esa realidad sigue pesando muchísimo. Por eso, cuanto más analizamos esta posibilidad, más lógico parece el interés. Más lógico parece el encaje. Más lógico parece el atractivo mutuo. Sin embargo, existe un problema gigantesco que Florentino Pérez no puede ignorar. Un problema que podría convertirse en el principal obstáculo de toda la operación. Porque una cosa es que Julián Álvarez encaje perfectamente en el proyecto de Mourinho. Una cosa es que el jugador vea con buenos ojos la posibilidad de vestir de blanco. Y una cosa es que el madridismo se ilusione con su llegada. Pero otra muy diferente es aceptar las condiciones económicas que pretende imponer el Atlético de Madrid. Y cuando analizamos las cifras que empiezan a circular alrededor de esta posible operación, aparecen preguntas muy incómodas que el Real Madrid tendrá que responder. Y es precisamente aquí donde aparece el gran problema de toda esta historia. Porque cuanto más analizo la posible llegada de Julián Álvarez al Real Madrid, más convencido estoy de que sería un refuerzo extraordinario para el proyecto de José Mourinho. Pero también más convencido estoy de que pagar 150 millones de euros sería una decisión difícil de justificar. Y quiero dejar algo claro desde el principio. No estoy diciendo que Julián no sea un futbolista de primer nivel. No estoy diciendo que no tenga calidad para jugar en el Real Madrid. No estoy diciendo que no pueda convertirse en uno de los mejores delanteros del mundo durante los próximos años. Todo lo contrario. Precisamente porque me gusta tanto como jugador creo que es importante separar la calidad del futbolista del precio de la operación. Porque son dos debates completamente diferentes. Y en el fútbol moderno se ha vuelto demasiado frecuente mezclar ambas cosas. Un jugador puede ser excelente. Y aún así no valer la cantidad que piden por él. Y eso es exactamente lo que me ocurre cuando escucho hablar de 150 millones de euros. Sinceramente, me parece demasiado. Muchísimo dinero. Especialmente cuando analizamos el mercado actual. Especialmente cuando analizamos las necesidades reales del Real Madrid. Especialmente cuando analizamos la situación económica de una operación de semejante magnitud. Porque estamos hablando de una cifra reservada para los jugadores más mediáticos y determinantes del planeta. Estamos hablando de cantidades que normalmente se pagan por futbolistas capaces de cambiar por sí solos el rumbo de una institución. Y aunque Julián es un gran jugador, no creo que pertenezca a esa categoría económica. Al menos no todavía. Si mañana me preguntan si quiero ver a Julián Álvarez vestido de blanco, la respuesta es sí. Si me preguntan si considero que puede triunfar con Mourinho, la respuesta es sí. Si me preguntan si mejoraría muchas cosas dentro del equipo, la respuesta vuelve a ser sí. Pero si me preguntan si pagaría 150 millones de euros, mi respuesta es claramente no. Porque el Real Madrid necesita seguir actuando con inteligencia. Necesita seguir siendo agresivo en el mercado. Pero también necesita evitar operaciones impulsivas. Y esa diferencia es fundamental. Porque con una inversión de ese tamaño, el club podría reforzar varias posiciones.
Podría mejorar diferentes zonas del campo. Podría construir una plantilla todavía más equilibrada. Y precisamente el equilibrio es algo que Mourinho considera sagrado. Por eso no me sorprendería que dentro del club existieran dudas importantes sobre el precio. No sobre el jugador. Sobre el precio. Porque son cosas muy distintas. Ahora bien, existe otro aspecto fascinante de esta historia. La repercusión internacional que tendría el fichaje. Porque estamos hablando del delantero titular de la selección argentina. Estamos hablando de un campeón del mundo. Estamos hablando de uno de los nombres más importantes del fútbol sudamericano. Y cualquier movimiento suyo genera automáticamente una atención mediática gigantesca. Si Julián terminara llegando al Real Madrid, la noticia ocuparía portadas en España. Pero también en Argentina. Pero también en Francia. Pero también en Inglaterra. Pero también en prácticamente cualquier país donde el fútbol tenga relevancia. Porque una operación de este calibre trasciende las fronteras de una simple transferencia. Se convierte en un acontecimiento global. Y eso nos lleva directamente a Argentina. Porque pocas selecciones observan con tanta atención los movimientos de sus grandes figuras. Julián no es solamente un delantero importante. Es uno de los rostros del presente y del futuro de la selección argentina. Un futbolista respetado por sus compañeros. Valorado por los aficionados. Y respaldado por un historial competitivo extraordinario. Por eso una llegada al Real Madrid tendría consecuencias enormes en el entorno del albiceleste. Muchos lo interpretarían como un paso adelante en su carrera. Como la confirmación definitiva de que pertenece a la élite absoluta. Como la oportunidad de convertirse en una figura todavía más influyente dentro del fútbol mundial. Y precisamente por eso los medios argentinos estarían siguiendo cada detalle de la operación. Programas especiales. Debates. Análisis. Portadas. Entrevistas. Todo giraría alrededor de una pregunta. ¿Puede Julián Álvarez convertirse en la nueva estrella argentina del Santiago Bernabéu? Y aquí aparece otro nombre que añade todavía más combustible a esta historia. Lionel Messi. Porque desde hace tiempo existen rumores e informaciones que apuntan a una enorme admiración de Messi por Julián Álvarez. Algo completamente lógico. Estamos hablando de dos futbolistas que compartieron momentos históricos con la selección argentina. Dos campeones del mundo. Dos jugadores que mantienen una relación excelente. Y precisamente por eso han aparecido especulaciones alrededor de un posible deseo de ver a Julián jugando en el Barcelona. Quiero insistir en algo importante. Estamos hablando de rumores y comentarios surgidos en distintos medios. No de información oficialmente confirmada. Pero incluso como rumor, la situación resulta fascinante. Porque imaginemos por un momento el impacto mediático. Messi asociado al Barcelona. Julián asociado al Real Madrid. La gran figura histórica azulgrana viendo como uno de los jugadores argentinos más importantes de la actualidad termina recalando en el eterno rival. La repercusión sería monumental. Las comparaciones serían inevitables. Las tertulias durarían semanas. Y el debate se extendería mucho más allá de España. Porque el componente simbólico sería enorme. Y además existe otro detalle que no debemos olvidar. Estamos hablando del Atlético de Madrid. No de cualquier club. No de una institución neutral dentro de esta historia. Estamos hablando del gran rival ciudadano. Del equipo que comparte ciudad con el Real Madrid. Del club dirigido por Diego Simeone. Y eso multiplica la complejidad de cualquier negociación. Porque para muchos aficionados rojiblancos, ver a Julián con la camiseta blanca sería una auténtica pesadilla. Sería una de las operaciones más dolorosas de los últimos años. Sería una transferencia difícil de aceptar. Y precisamente por eso el Atlético está en una posición de fuerza. Porque sabe perfectamente que no quiere vender. Y si algún día se plantea hacerlo, intentará obtener la máxima cantidad posible. Ahí es donde aparecen esos 150 millones. Una cifra que parece diseñada para proteger al jugador tanto como para venderlo. Una cifra que transmite un mensaje muy claro. Si alguien quiere llevarse a Julián Álvarez, tendrá que realizar un esfuerzo extraordinario. Y sinceramente, creo que Florentino Pérez lo sabe perfectamente. Sabe que el jugador gusta. Sabe que encajaría muy bien. Sabe que Mourinho podría sacar muchísimo rendimiento de sus características. Pero también sabe que una gran gestión deportiva consiste en mantener la cabeza fría. Porque los mejores fichajes no son solamente los que incorporan grandes futbolistas. Son los que incorporan grandes futbolistas a precios razonables. Y esa diferencia puede marcar el éxito o el fracaso de una planificación deportiva. Por eso mi conclusión es muy sencilla.
Quiero a Julián Álvarez en el Real Madrid. Creo que encajaría de forma extraordinaria con la idea de Mourinho. Creo que mejoraría el funcionamiento colectivo. Creo que aportaría trabajo, movilidad, compromiso y goles. Creo que tiene mentalidad para triunfar en el Santiago Bernabéu. Y creo que podría convertirse en una de las piezas más importantes del nuevo proyecto. Pero no a cualquier precio. No por 150 millones de euros. Porque el Real Madrid necesita grandes jugadores. Pero también necesita tomar grandes decisiones. Y una gran decisión consiste en saber cuándo una operación tiene sentido deportivo y cuándo deja de tener sentido económico. Ahora quiero conocer tu opinión. ¿Pagarías los 150 millones que exige el Atlético de Madrid? ¿Crees que Julián Álvarez vale esa cantidad? ¿O piensas que Florentino Pérez debería negociar una cifra mucho más razonable? Déjamelo en los comentarios porque este es uno de esos debates que pueden dividir completamente al madridismo. Y antes de marcharte, haz clic en la noticia que está apareciendo ahora mismo en pantalla porque esta historia podría estar apenas comenzando y las próximas semanas pueden traer novedades muy importantes sobre uno de los nombres que más ilusionan al madridismo.